Bienvenidos a una nueva entrevista en Fundación Nicolás. Hoy exploramos un tema profundamente sensible y lleno de significado, el duelo gestacional, perinatal y neonatal. Nos Muchas veces no se da voz a estas historias y experiencias, y aunque muchas veces se vive en silencio, merecen ser escuchadas. En esta ocasión, nuestra invitada nos compartirá su valiente testimonio, iluminando con esperanza los momentos más difíciles de la pérdida. Con gran respeto y gratitud, doy la bienvenida a Franz Bence Rosales. Ella es cofundadora del Círculo de Apoyo ante el Duelo CAD Perú, la cual es una red de apoyo ante el duelo gestacional, perinatal, neonatal e infancia temprana, coordinadora del proyecto Cajas de Recuerdos, fundadora del proyecto Yupachay de fotografía conmemorativa y creación de recuerdos en el duelo gestacional, perinatal y neonatal. Tengo la dicha, no física, pero sí de conocerle. Muchísimas gracias, Franz, por este espacio. Bienvenida. Hola Estefanía, muchas gracias por la invitación. Es la segunda vez que vamos a conversar así en este tipo de entrevistas. Muchas gracias por siempre estar atenta, como mencionabas hace poco, a todo lo que el círculo hace. Nosotros también, como hermanas de actividades, siempre estamos pendientes de lo que Fundación Nicolás comparte en redes, de los avances que están teniendo. Cuando me dijiste para este testimonio, dije, bueno, vamos a hacerlo porque yo creo que a todas las mamás que hemos pasado por esto nos gusta hablar de nuestros hijos, nos gusta que nos pregunten de ellos y compartir nuevamente sus historias, ¿no? Así es. El tema de hoy es un poco más tu testimonio, ese testimonio que queremos plasmarlo ahora y que más madres se puedan ver identificadas en esta realidad que tal vez están viviendo y no la entienden o no la están experimentando con más madres y piensan que ellas son las únicas que han vivido y realmente no lo es. Entonces, sí comienzo con este título que es lleno de amor, el amor que permanece. Testimonio de una madre hacia su bebé. Franz, comienzo con esta pregunta. Más que pregunta, es tu relato. ¿Cómo quisieras comenzar o cómo es tu historia? Wow. Si en algún momento me explayo demasiado, avísame, porque creo que la última vez que me preguntaron esto nos pasamos de largo con Dora haciendo también un testimonio similar. Mi historia con mi hijo Noah. Él es el que enrumba. Pasamos por muchas situaciones bastante complicadas porque yo soy paciente autoinmune. Yo tengo una enfermedad autoinmune y remedicación desde los 12 años. Entonces, la maternidad, debo admitirlo, no estaba en mis planes en ese momento, no. Yo lo veía como que algo muy lejano, como que algo para lo que yo sabía que tenía que prepararme mucho si es que quería llegar a lograrlo. Pero no llegó así inesperadamente. Bueno, él decidió llegar de esa manera, ¿no? Y nos enteramos del embarazo bueno, ahora es mi esposo, en ese tiempo era mi novio, estábamos ya comprometidos, no nos habíamos casado, eh, y muy acelerada, porque yo estaba con tratamiento con un fármaco bastante fuerte que tenía potencial de causar malformaciones, era teratogénico. Entonces, el primer médico con el que nosotros consultamos nos dice, bueno, sí, estás embarazada entre 4 y 6 semanas. Y me dijo, la probabilidad de que el bebé se forme bien, de que no tenga ninguna complicación es del 5%. Desde ahí a nosotros ya nos estaban eh, rompiendo las ilusiones y poniéndonos frente a un panorama bastante devastador. Tuve que pensarlo mucho, llorarlo mucho, porque recién te estás haciendo la idea
¿no? De que vas a tener un futuro, un bebé, y ya te están diciendo que no, que cortes ahí el sueño porque no se va a dar. Entonces, bueno, lo pensamos mucho, decidimos hacerlo, hacer la interrupción, pero era como que era una decisión que no estaba completamente consolidada, no era una decisión completamente segura, ¿no? Entonces, yo soy alguien que ha sido educada muy en la religión católica, pero no soy una católica acérrima, si debo ser sincera. Pero en ese momento, cuando íbamos a llamar al médico para decir que íbamos a proceder con la interrupción, yo agarré y recé con todo mi corazón y dije, Dios mío, dame una señal de que estoy haciendo lo correcto. Estefanía, yo llamo a la clínica y la enfermera me dice, disculpe, el doctor ha salido del país por una emergencia personal. No va a poder atenderla, la puedo derivar con otro médico. Entonces, bueno, yo dije, esta es mi señal de aquí, yo salgo corriendo porque eh, el, no sé, el universo, Dios, el destino me está diciendo que esto no es lo que debo hacer. Fuimos con otro médico, un poco, al inicio fue como que un poco la misma respuesta, ¿no? Tú sabes de lo del fármaco y todo, pero él me dice las cosas desde el otro lado, desde la otra perspectiva. Él me dice, hay un 5% de que todo salga bien. ¿Por qué no te aferras a ese 5%? ¿Por qué no le das la oportunidad y vamos viendo hasta dónde llega, ¿no? Entonces, bueno, sí, las primeras semanas fueron muy duras, porque en teoría era muy probable que él no pasara de las 12 semanas, ¿no? Entonces, conforme iban aumentando las semanas, las probabilidades de que las cosas salieran mal disminuían, ¿no? Aumentaban las buenas probabilidades y disminuían las malas. Entonces, cada semana era un proceso bastante tenso, pero íbamos ahí, avanzábamos. Él iba creciendo, ganando peso. Tratábamos de mirarlo siempre para descartar las malformaciones. Él todo el tiempo con sus manos en la cara, haciéndonos sufrir, ¿no? Porque nosotros queríamos ver su cara, ver que no hubiera ninguna malformación, que no hubiera ningún problema. Llegamos a las 26 semanas y 5 días. Y desde la semana 24 yo empecé con contracciones. Tratamos de, perdón, con medicamentos tratamos de frenar este proceso de parto prematuro, pero no se pudo. A las 26 semanas con 4 días, yo empecé a dilatar, ingreso de emergencia al hospital y nos dicen que, bueno, que tenía ya entre 3 y 4 centímetros de dilatación. Trataron de colocarme medicamentos para madurar sus pulmones, para frenar las contracciones, pero no se podía ya. El proceso de parto avanzaba. Y aquí empieza la parte, digamos, la parte más difícil, la parte más fea, donde te das cuenta de la realidad en la que vives, ¿no? Nosotros llegamos a un hospital, que era el hospital que estaba, por decirlo así, más cerca a donde nosotros vivíamos en ese momento. Empecé a llorar porque estaba muy asustada, no sabía lo que pasaba. Ingreso a emergencia, me atiende un médico, me pregunta, ¿cuántas semanas tienes? Le digo, tengo 26 semanas. El tipo me miró, mi panza era gigantesca, ya, mi panza era enorme, no parecía que tenía el tiempo que tenía. Y el tipo me dijo, no, tú no tienes 26 semanas, tú debes tener 32, 34 semanas. Pero le estoy diciendo que tengo 26 semanas porque yo llevo controles periódicos y sé cuánto tiempo. No, me dijo el doctor. Me mandó una camilla, me mandaron a quitarme la ropa, vino con una cinta métrica, midió mi panza y dijo, sí, debes tener 32 semanas. Me dejaron a un lado. Después de un rato bajaron otras doctoras, eran unas doctoras un poco más jovencitas, y me llevaron a hacerme una eco. ¿No? Me hacen la eco y en la eco dicen que efectivamente tenía 26 semanas y 4 días, como yo les decía.
que había abundante líquido, eh, que por eso mi barriga estaba tan grande y que sí, pues que ya había iniciado trabajo de parto y que no iban a poder parar el proceso. Me suben a piso, me ponen en una cama con otras mamás, ¿no? Todas en proceso de parto. Le ponen a él los monitores y todo. Se me acerca una, no sé si era una enfermera o una obstetriz, no lo sé, no lo recuerdo, no recuerdo ni su nombre, ni mucho menos su cara, pero tengo muy grabadas las palabras que ella me dijo ese momento, ¿no? Me dijo, mira, hijita, aquí en el hospital no hay incubadora y no hay respirador para tu bebé. Si tu hijo nace, te lo vamos a dar y lo vamos a dejar en tus brazos hasta que deje de respirar, si es que respira. Yo estaba recontra asustada, estaba sola en ese espacio, sola en el sentido de que no había ningún familiar, mi esposo no lo habían dejado subir, y tenía todo el miedo de la vida. Yo tenía 26 años cuando esto pasa, entonces no era tampoco, digamos, que una mujer muy madura, ¿no? Y que me dijeran eso, pues me destruyó el corazón, la mente. Yo decía, Dios mío, no dejes que esto pase, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer yo en este momento para que mi hijo no nazca? ¿Cómo bloqueo esto? ¿Cómo lo retengo dentro mío? Yo trabajo en el sector salud acá en Perú. Yo soy bióloga y en ese momento le avisan a mi esposo, él empieza a llamar a mis compañeros de trabajo, todos mis compañeros de trabajo empiezan a llamar a sus conocidos, llamaban a todos los hospitales que pudiera haber, que alguien pudiera recibirnos, que hubiera una incubadora y un respirador para que lo pudieran recibir a él. Y yo ahí acostada, escuchando todavía sus latidos de él, porque los monitores estaban puestos. Escuchaba también a los médicos llamar a otros hospitales y decían, tenemos un parto prematuro, puedes recibirlo, tienes incubadora, tienes respirador. Y lo primero que les preguntaban era, ¿cuánto tiempo tiene? Cuando les decían 26 semanas, decían, no, no lo vamos a recibir. Y no lo recibían no porque no tuvieran la cama o el respirador, no lo recibían porque las probabilidades de que él saliera bien eran tan pocas que no querían que sus estadísticas se vieran afectadas por la muerte del bebé. Y en ese momento te das cuenta de cuán frío puede ser, o sea, con la mente de las personas en esa circunstancia, ¿no? Tú estás tratando de salvar la vida de tu hijo y ellos están pensando en que las estadísticas de su área van a verse afectadas, ¿no? Mi hermana es médico, ella trabajaba en un hospital que estaba al otro extremo de la ciudad y por suerte logra contactarse con conocidos suyos en este hospital y le dicen que se había liberado una incubadora y que tenían un respirador disponible. Logramos que nos trasladaran y yo he llegado al primer hospital como que a las 8:30 de la noche, 9 de la noche. Nos trasladan al otro hospital como que pasada ya la medianoche, eran la 1, 2 de la mañana, creo. Fue todo un caso porque amigos míos que estaban afuera de este primer hospital esperándonos para recibir noticias, toman un taxi para esperarnos en el otro hospital y llegaron muchísimo antes que nosotros en la ambulancia porque la ambulancia se perdió, porque no sabían el camino cómo llegar al otro hospital, se demoraban. Fue todo un caso, ¿no? Bueno, llegamos al otro hospital. Me revisan, nos dicen que sí, pues que el bebé iba a nacer inevitablemente, que podían tratar de mantenerlo unos cuantos días, si es que era posible, ¿no? Las contracciones en teoría iban bajando un poco, pero yo seguía dilatando, ya no podían evitar la dilatación. Entonces, a eso de las 5 de la mañana, 4:30, 5 de la mañana, mm, me revisan y me dicen que ya tenía más de 5 centímetros de dilatación.
y que teníamos que sacarlo, tenían que sacarlo. Y me decían que, me preguntaron si quería tener un parto natural o un parto por cesárea. Y yo les pregunté que cuál le favorecía más al bebé. Y ellos me dijeron que, bueno, que en el parto vaginal había más riesgo de que su cerebro se lastimara porque sus huesitos no estaban todavía lo suficientemente osificados, ¿no? Sí, entonces hagan la cesárea, ¿no? Y los médicos me miraban y me decían, pero de un parto vaginal te vas a recuperar más rápido para que luego lo puedas volver a intentar. O sea, mi hijo todavía está vivo. ¿Por qué me estás hablando de volver a intentarlo? ¿Por qué me estás diciendo que me ponga a pensar en cómo me voy a recuperar más rápido? Mi hijo está vivo, todavía está vivo. Y si yo puedo hacer algo para que él tenga más opciones de sobrevivir, entonces voy a hacerlo. Háganme la cesárea. Eh, Me preguntaron y aún así salieron a preguntarle a mi esposo que qué decisión tomaban. Mi esposo me miró y me dijo y dijo que hicieran lo que yo les dijera, ¿no? Que él apoyaba lo que yo quisiera. Me ingresan a la sala para hacer la cesárea. Recuerdo que todo estaba decorado de Navidad, los pasillos del hospital, todo, porque era diciembre, era un 12 de diciembre. Y ingresamos a la sala, yo estaba completamente desnuda sobre la mesa de cirugía, me ponen la anestesia en la columna y yo temblaba. Es algo que tengo muy, muy, muy claro en mi mente. Yo me temblaba todita. Y una de las enfermeras me dice, ¿tienes frío? Y yo la miré y le dije, no, no tengo frío, tengo miedo. Y ella me dijo, no tengas miedo, vas a estar bien. Pero yo no tenía miedo por mí. No era lo que me pudiera pasar a mí lo que me daba miedo. Me daba miedo mi hijo, qué le iba a pasar a él, ¿no? ¿Cómo iba a estar cuando naciera? Entonces me ponen la anestesia, viene el médico, preparan todo. El médico pone el bisturí en mi barriga y yo grité porque lo sentí. Wow. Me dice el doctor, mueve tus piernas, y yo movía mis piernas normal, ¿no? Y empiezan a hablar entre ellos, y no, la anestesia no le pegó, esta señora está muy nerviosa, esto no se va a poder. Vinieron, me pusieron una máscara, me hicieron respirar, contar y me durmieron completa. Yo lo último que recuerdo es haber mirado el reloj. Eran las 5:55 de la mañana cuando yo he perdido la conciencia, lo último que recuerdo. Cuando yo me he despertado, me estaban llevando ya a la sala de recuperación, me estaban cambiando de lugar, no recuerdo dónde, iba por un pasillo. Y yo solamente decía, ¿dónde está Noah? ¿Cómo está Noah? ¿Dónde está Noah? ¿Cómo está Noah? No sé si alguien me entendía, porque creo que estaba tan dopada que ni siquiera podía articular, pero en mi cabeza eso era lo que yo preguntaba, ¿no? Cuando abrí los ojos, eran ya como las 9 de la mañana, creo, y estaba en una sala, mi hermana la habían dejado entrar a verme, porque ella trabajaba ahí. Ella estaba conmigo. Y le digo, ¿dónde está Noah? ¿Cómo está? Me dijo, él está mal, me dice. Es muy pequeñito, está en la UCI de Neo, están haciendo todo lo que pueden, pero, pero tú sabes que las cosas no necesariamente van a salir bien. ¿Cómo es él? Le pregunté. ¿A quién se parece? Él me dijo, es igualito a su papá. Es igualito a su papá, es moreno, me dijo. Es moreno, tiene su cabello negro. Mm. Y ella había estado cuando él nació. Si bien ella no pudo participar de la cirugía, sí, ella la dejaron entrar. Ella lo vio nacer, lo escuchó llorar. Me dice, lloró cuando lo sacaron, sí lloró, me dice. Y ella lo había acompañado hasta que lo llevaron a la UCI. Ya después de un rato a mí me pasaron a una habitación. Ese día no lo pude ver porque él todavía estaban tratando de estabilizarlo. Yo estaba recién cesareada.
me mandan a una habitación. En ese momento la habitación estaba vacía, yo estaba sola, pero era una habitación compartida, ¿no? Unas horas después llegó otra mamá que acababa de dar a luz con su bebé y yo estaba ahí, ¿no? O sea, sola, esperando que alguien me dijera algo, que alguien me diera noticias de cómo estaba mi hijo, de si pudiera verlo. Me acuerdo que en el hospital, bueno, cuando tú hayas dado natural o hayas dado cesárea, desde el primer día te hacen pararte y que tú te haces, tú vayas al baño, tú sola te muevas, ¿no? Y la señora que estaba en la cama del costado mío eh, tenía mucho miedo, mucho dolor y no quería moverse, ¿no? Le daba miedo pararse. Y yo escuchaba llorar a su hijita, escuchaba llorar y llorar. Y la chica llamaba a las enfermeras para que le alcanzaran a la bebé y las enfermeras no iban. Le decían que no, que tenía que pararse ella. Tú tienes que pararte a atender a tu bebé, le decían. Estefanía, yo me paré de mi cama, cogí a su hija y se la puse en sus brazos y le dije, toma, tenla, dale de más, dale de lactar. Y la chica me miraba y me decía, gracias. No, esa primera noche me la pasé escuchando a todos los bebitos llorando ahí, sin saber cómo estaba mi hijo, si él estaba llorando por mí. De tanto escuchar a los bebés llorar, de todas partes empezó a bajarme la leche. La leche se me caía, no tenía ni cómo colectarla ni nada. Yo les preguntaba a las enfermeras, no me daban mayor información, no me decían nada. Me decían, ya te van a venir a llevar para que lo veas. Al día siguiente pasan, bueno, hacen el cambio de turno, pasan las nuevas enfermeras, ¿no? Preguntando. Se acerca una enfermera a la puerta de mi habitación. Primero vio a la otra mamá con su niña y luego desde la puerta les grita a las enfermeras que estaban en el staff, ¿no? ¿Por qué esta mamá está sin su bebé? ¿Dónde está el bebé de esta mamá? Y es como que, o sea, date el trabajo de leer la Claro, historia, ¿no? Ahí al pie de la cama está la historia, léela. O por último, ven y pregúntamelo, pero no lo grites así, ¿no? ¿Qué necesidad tienes de armar este escándalo y que todo el mundo te escuche? Yo le dije, mi hijo está en UCI. Le dije, ay, ya, mamita, me dijo la chica nada más. Apuntó un par de cosas y se fue. Ya después mi esposo lo dejaron subir, él entró a verme. Mi hermana había estado hablando con sus conocidos y después de unas horas me permitieron ir en una silla de ruedas a verlo. Él estaba en la incubadora, era chiquitito, pesó 1,1 kg, medía 45 centímetros, lo cual es súper grande para un prematuro de su edad. No, era flaquito y largo. Recuerdo haberlo visto con todos sus cables y todas las cosas. Y me partía el corazón verlo así porque era tan pequeñito y con tantas cosas a su alrededor y tú solamente querías abrazarlo y sacarlo de ahí. No me dejaron tocarlo en ese primer momento, solo podía verlo. Él tenía un problema de coagulación, entonces tenía pegado en su incubador un letrero de que no podían manipularlo más que a determinadas horas y para hacer los cambios de pañal y estas cosas, ¿no? Porque al menor movimiento brusco, él empezaba a sangrar. Noah estuvo con nosotros 9 días. 9 días luchó en la UCI, eh, pero durante esos 9 días pues pasaron muchas cosas, ¿no? Él tuvo 2 hemorragias cerebrales, tuvo problemas con su corazón, su ritmo cardíaco no se podía regular, le tenían que poner medicamentos. Durante esos 9 días no pudieron alimentarlo porque no le podían dar mi leche, él tenía que estabilizarse. El hospital tenía un problema porque tenía una deuda con la empresa que les daba los equipos y las fórmulas para los bebés de UCI.
la nutrición parenteral y por eso no le daban nutrición parenteral. Eh, en el día 8 de su estancia ahí recién nos avisan de eso y nos dicen que sí, que nosotros teníamos que buscar la forma de contratar el servicio para que pudieran llevarle la fórmula. ¿No? Nos dan la receta, todo, empezamos a averiguar. El monto era bastante alto, pero nosotros dijimos, bueno, igual lo hacemos, ¿no? O sea, si es para que lo alimenten y es la única forma, lo vamos a hacer, pagamos como sea, ¿no? Cuando estábamos por firmar el contrato, nos dicen que su estómago se había distendido, que se habían dado cuenta de que revisando la historia, el bebé no había hecho deposiciones en varios días y que lo más probable que tuviera una obstrucción intestinal, la famosa enterocolitis necrotizante que es la peor enemiga de los bebés en la UCI. Lo tenían que operar, lo tenían le tenían que cortar una parte de su intestino porque se había necrosado. Él entra a cirugía en la noche, ya casi 10 11 de la noche. Yo agradezco mucho a los médicos que lo atendieron en ese momento, sobre todo porque él era tan pequeñito que los equipos para oxigenación eran muy fuertes para sus pulmones, ¿ya? Y la anestesióloga que acompañó esa cirugía se pasó toda la cirugía bolseándolo manualmente a una fuerza que sus pulmones pudieran soportar. Lo operan, supuestamente él sale bien de la cirugía, le hicieron una ostomía, le habían puesto una bolsita para que pudiera hacer sus deposiciones por ahí, mientras su intestino se recuperaba, ¿no? Esa fue la primera noche que nosotros nos fuimos a dormir creyendo que todo iba a estar bien. Durante todas las noches anteriores, nosotros rezábamos, llorábamos, rezábamos y llorábamos antes de dormir y decíamos que mañana sea otro día más. Porque cuando tú tienes un bebé en la UCI, te dicen, si sobrevive la primera noche, tiene más probabilidades. Si pasa la semana, tiene más probabilidades. Entonces, cuando pasaba la semana, tú decías, bien, ya una semana, así lo va a lograr. Ese día nos llaman muy temprano en la mañana para avisarnos que él se había puesto mal. Entonces teníamos que hacer un viaje bastante lejano en tren desde un distrito a otro para poder llegar a verlo. Entonces, en el camino vuelven a llamarlo a mi esposo y yo noté que su cara cambió. Y cuando nos llaman por primera vez, yo iba rezando y decía, por favor, que se ponga bien, que se estabilice, que se ponga bien. Después de esa segunda llamada y de ver la cara de mi esposo, yo solo pensaba, quiero llegar a despedirme de él, porque yo sabía que ya no había forma de que él pudiera resistir más, ¿no? Entonces, pasan muchas cosas por tu cabeza en ese momento y sobre todo unas cosas que te van a acompañar incluso después en el duelo, ¿no? Que es la culpa. Ese sentimiento de culpa que no te va a dejar por mucho tiempo. Nosotros llegamos al hospital, nos recibe el médico de la UCINEO y nos dice, y bueno, nos hacen pasar por una puerta que no era por la que generalmente entrábamos a verlo. Desde ahí ya las cosas no pintaban bien. Nos hacen cambiarnos y mientras nos estábamos cambiando, el médico nos dice, bueno, señores, hace 5 minutos que el corazón de su hijo se detuvo. Yo me quedé helada, parada, no le dije nada, no lloré, no grité, simplemente me quedé así, congelada. El médico volteó a mirarme una vez más y me dijo, ¿sabe lo que eso significa que su hijo ha muerto? Sé lo que significa, le dije, sé lo que eso significa. Entramos a verlo. Él todavía estaba conectado a las máquinas.
Estaba él acostadito en su incubadora, a diferencia de las veces anteriores que lo había visto que él siempre se estaba moviendo, que se torcía y que lloraba. Estaba acostadito boca arriba, con todo su cuerpo estiradito. Y tú lo miras y te das cuenta de que tu hijo ya no está ahí. No lo toqué, no me acerqué, estaba en shock y nadie nos decía nada. Después de un par de minutos alguien nos dijo, bueno, los vamos a llamar cuando lo desconectemos para que lo puedan cargar. No recuerdo cómo salimos de ahí. Creo que mi esposo me sacó, me quitó la bata y todos los materiales. Hemos salido, eh, nos sentamos en la sala de espera a esperar que nos avisaran. Él falleció a las 7:55 de la mañana y era ya casi como mediodía y nadie nos decía nada. Sale la vigilante del área con una bolsita a entregarnos sus cosas y nosotros le decimos, ya podemos entrar a verlo. La chica nos miró con pena y nos dijo, ya se lo llevaron, hace rato que se lo llevaron. Y nosotros era como que, ¿quién se lo llevó? ¿A dónde se lo llevaron? No, o sea, porque nos dijeron que esperáramos, que nos iban a avisar y nosotros hemos estado aquí esperando. No, me dice la chica, se lo han llevado desde temprano, como a las 9 se lo llevaron a la morgue, ya está abajo, en el sótano. Allá tienen que ir a preguntar. Fuimos a preguntar, nos dijeron que no podíamos verlo, que no nos lo podían dar hasta que hiciéramos todos los trámites. Hemos salido del hospital, nos hemos ido a hacer los trámites con mi esposo, fuimos al registro a sacar su partida de defunción, porque él sí tenía partida de nacimiento por todos los días que había estado con vida. Tratar de contratar la funeraria para que pudieran ir a sacarlo de la morgue. Entre tantas cosas, bueno, les mostramos la documentación, les dijimos que la funeraria estaba en camino, pero que venía desde el otro extremo de la ciudad y que si mientras ellos llegaban nosotros podíamos verlo. Nos dejaron entrar a verlo. Me preguntaron quién iba a vestirlo. Les dije que yo quería vestirlo. Eh, Dos amigas mías que habían estado ahí durante todos los días que él estuvo, eh, entraron al hospital, nos acompañaron, las dejaron entrar con nosotros. Al menos eso nos dieron unos minutos a solas con él, pero ya en la morgue. No, no era el espacio adecuado para despedirnos de él, no eran las circunstancias adecuadas, no. Nos lo trajeron envuelto en un pañal, eh, le habían colocado, sin preguntarnos, algodón en su nariz y en su boca, de una forma bastante grosera. Sus rasgos se veían distorsionados. Aún así yo lo abracé, lo cambié, le di un beso en la frente y en ese momento, por una cuestión así de azar, se me ocurrió decirle a mi esposo, tómame una foto con él. Y esa foto es mi tesoro. Es la evidencia más grande de que yo tuve a mi hijo en brazos, aunque sea un ratito. Lo tengo cargadito y le tomé otra a él acostado encima de la mesa de metal, que es lo que había en ese momento, ¿no? Y que bueno, que después de mucho tiempo la pude editar y ahora la tengo en mi sala y la comparto con todo el mundo y a todo el mundo le digo, miren, este es mi hijo, este es mi Noah, ¿no? Y ahí empezamos un camino que parecía que no iba a tener fin. Ese, ese sentirte culpable por estar vivo tú y que tu hijo no lo esté. Ese sentir que el mundo no tiene sentido, que quieres que todo se detenga porque sientes que tu mundo se ha detenido y no entiendes cómo el resto de la gente puede ir y venir como si nada. O sea, quieres gritar y decirles, espérense, o sea, párense un momento, mi hijo murió, yo estoy rota.
no sé qué voy a hacer con mi vida. Deténganse, que todo esto se detenga. O sea, tú sales a la calle. Él fallece un 21 de diciembre y por todos lados sonaba la música navideña y las luces y los regalos y todo era celebración y fiesta y tú estás roto. No quieres saber nada de eso. No quieres saber nada, no sientes que no encajas con nada, quieres morirte también, Ujú. ¿no? Quieres cerrar los ojos y que todo sea una pesadilla y no despertarte más. Y sientes que nadie te va a entender. Te sientes como, como decías tú hace un rato, sientes que eres la única persona en el mundo en la que le ha pasado esto. Bueno, Mariana, No, más bien yo te agradezco muchísimo, Fran, por abrir tu corazón, porque a pesar de los años, tiembla nuestra voz, a pesar de los años hay lágrimas y esas lágrimas son de añoranza. No es de la misma intensidad, pero es de no, añoranza. Yo te agradezco por abrir tu corazón porque es muy valioso lo que nos has contado y que más personas puedan verse reflejados en tu testimonio y en tu realidad. Solamente me queda mandarte un abrazo grande a la distancia y hoy honro a Noah porque debe estar jugando con el Nico y con mi yo. haciendo travesuras, lo más Sí, haciendo probable. travesura. Y a ustedes, muchísimas gracias por escucharnos y por compartir esta información. Estas entrevistas son para ustedes. Nos vemos en la próxima entrevista. Chao, chao.